Hablas de crítica. Yo creo que leyendo agitación, más que una crítica, muchas veces es una autocrítica. Sí, es una autocrítica. De hecho, yo soy, vamos, la diana de muchos de mis dardos y, en cualquier caso, hombre, la crítica nunca puede ser muy cruenta y, sobre todo, no puede ser destructiva. Yo estoy muy en contra de la crítica destructiva. Fíjate qué curioso es que, por un lado, Edmund Burke, padre del conservadurismo, precisamente cuando estaba viendo... En 1792, cuando empezaba a ver los desafueros de la Convención en la Revolución Francesa, cuando veía el derramamiento de sangre, dijese aquello tan elocuente de que cualquiera puede abrir un reloj y destripar las bielas, los pistones, las tuerquecitas y ponerlas encima de una mesa. Para eso cualquiera vale. Ahora bien, para coger esas piezas, recomponerlas y hacer que el reloj vuelva a funcionar, ya no vale cualquiera. Es decir, cualquiera puede criticar y cualquiera puede destruir. Y precisamente al sesgo de esos meses, en 1792-1793, el poeta Robert Burns escribió un poema muy bonito, dedicado a un ratoncito cuya madriguera, que decía que tantas agotadoras dentelladas te ha costado, la habían roto aun con un golpe de azada, ¿no? Es decir, cualquiera puede destruir, pero para construir cuesta mucho más, ¿no? Y bueno, pues efectivamente la crítica nunca puede ser destructiva, porque la crítica destructiva está al alcance de cualquiera. Y si caemos en la moderación, nos van a llamar de todo, ¿no? Bueno, yo creo los que moderaditos. sí. Por supuesto, yo creo que hemos hablado de la Revolución Francesa. Evidentemente hay que salvar mucho las distancias, pero situarse hoy in media virtus es ser objeto de muchas suspicacias, porque uno pues, rápidamente puede ser motejado de relativista, de cómplice, de colaboracionista y de tantas cosas, ¿no? Bueno, para quien va a bayoneta calada por la vida, pues todo el mundo es un relativista. Me hace mucha gracia en este ensayo que sacó Gustave Le Bon, Psicología de las multitudes, un ensayo muy discutido, pero que tiene partes muy interesantes. Cuando habla de la Revolución Francesa, dice que entre los jacobinos había un pavor absolutamente gigantesco a parecer moderados, porque si uno parecía moderado de cara a sus conmilitones, de alguna forma podía parecer o bien que era un traidor o bien que se iba a apear de la montura de esa causa, con lo cual tenían que exagerar sus desafueros y ser más violentos que el vecino. Y eso es lo que nos pasa hoy, nos da mucho miedo parecer moderados. Pasa hoy. Sin duda. A ver quién no se define a sí mismo sin complejos, políticamente incorrecto. Dan ganas incluso a veces, Jorge, de reivindicar la corrección política. Y esto, Por si supuesto. lo decimos, vamos a tener que abrir los paraguas. Bueno, quizá haga falta una nueva corrección política que no sea la political correctness que nos viene, como tantas gilipolleces, con perdón, de ultramar, porque es verdad que nos viene todo lo que se produce en Estados Unidos, y reconozcamos que las producciones intelectuales de Estados Unidos, muchas de ellas son basura, y es una pena que lleguen a este país. Es curioso, en el libro este de Heidi Lukianov, el de la transformación de la mente moderna, en el prólogo a la edición española, que salió hace un par de años, decía: harían bien los españoles en poner escolleras, poner diques para que no llegasen todas las tonterías que suceden en los campus estadounidenses. Bueno, pues ya están llegando, ya están en puerto, ¿no? Y bueno, efectivamente, la corrección política es un invento estadounidense que nos ha llegado aquí y que nos hemos tragado de hocicoz, y quizá haría falta pues instituir otra corrección política, porque esta retórica de hablar, como bien has dicho, sin pelos en la lengua, decir las cosas claras, hablar sin complejos, en el fondo es la idea del descaro. ¿Qué es el descaro? Es quitarse la cara. O sea, en el fondo, ¿qué supone esta idea de la sinceridad? Bueno, pues esta idea de la sinceridad, o como decía Ortega, del sincerismo, significa hablar sin cortapisas. Es esta idea de, bueno, que hay que decir la verdad desnuda. Bueno, pues yo no quiero saber la verdad desnuda. O sea, efectivamente, que es un juez sin toga y que es un médico sin bata. Pues se quedan en nada. Pues hay una serie de convenciones y yo creo que hay que respetarlas. Es una reivindicación de la hipocresía, ¿no? ¿Cómo es esa definición de hipocresía, el tributo que el vicio le rinde a la virtud? Sí, efectivamente, eso es de La Rochefoucauld, creo que es esa frase. Bueno, efectivamente, pero por supuesto que sea. La hipocresía, de igual manera que una cierta mentira social, es una estrategia cívica. Y si tú vas por la calle y en aras de una supuesta sinceridad, o peor todavía, de una espontaneidad, Ortega decía que lo espontáneo del hombre es el mono. Si tú vas por la calle diciéndole al vecino: oye, qué mal te queda ese peinado y qué gorda está tu mujer, pues yo creo que al final te llevas un bofetón, no hace falta. Y cosa bien distinta es el cinismo. Yo estoy muy en contra del cinismo y es uno de los grandes males de nuestra generación. El cinismo, la dicacidad, esta cosa de estar constantemente con el resabio socarrón, con esta idea de estar con la ceja levantada, eso a mí me fastidia sobremanera, porque no tiene nada que ver. El cinismo es la lucidez extemporánea. El cinismo solo es justificable en un adolescente. Un adolescente que tiene que reajustar sus expectativas con la vida y que va mirando así al soslayo, ¿no? Pero cuando eres adulto no puedes ser un cínico. Se da mucho en Twitter. Bueno, por supuesto, por supuesto. Se da mucho en Twitter, y no solo entre adolescentes, sino entre adultos creciditos. Sí. Sí, por supuesto. Y bueno, sobre todo a mí me duele cuando hablamos de cuestiones importantes, cuando se habla, por ejemplo, acerca de España, ¿no?
un proyecto sugestivo de vida en común, ¿no? ¿Por qué tenemos que estar siempre abordándolo con cinismo? Quien aborda las cosas con cinismo, pues evidentemente nunca las va a llevar a buen puerto. Hablamos de tu libro Agitación. Leyéndolo, uno entiende por qué el término agitación y propaganda, o sea, claro, por qué va por ese orden, ¿no? Porque la agitación es presupuesto de la propaganda. Sin duda la agitación Entonces, siempre ¿vivimos, está... por tanto, en tiempos propicios para que cale bien honda la propaganda? Por supuesto, la propaganda, estamos metidos hasta el fajín en la propaganda y al final lo que sucede es que la agitación es una cosa a la que se nos impele y que, bueno, pues que de alguna forma es muy curioso esta idea de la transgresión que se haya convertido en una cosa obligatoria. Estamos obligados a subvertir los límites y a transgredir las normas, ¿no? A mí esto se me vino a las mientes con una cosa que contaba Josep Pla en su Palafrugell natal, muy simpática, que decía que en las carnestoltes, las carnestolendas, en el carnaval, decía, la gente bullía porque se consideraba obligada a bullir. Dices, pero qué horror, ¿no? O sea, la gente hoy se considera obligada a transgredir las normas y se considera obligada a agitarse y no se dan cuenta de que en realidad esa agitación está dirigida y no se dan cuenta de que en realidad estamos inundados de propaganda. Yo, de hecho, lo que propondría a la gente es, ahora que se ha puesto tan de moda el ayuno intermitente, que ayunen, pero que ayunen de noticias, que estamos al final. ¿Qué le pasa a la persona que ingiere demasiada chatarra? Pues que al final sufre de esteatosis, que al final necesita vomitarlo porque tiene demasiado dentro. ¿Qué pasa con nuestros coetáneos que están todo el tiempo ingiriendo noticias, ingiriendo informaciones, ingiriendo artículos de opinión? Pues que luego necesitan estar vomitando opiniones constantemente. Bueno, pues para empezar yo no necesito opinar, porque no tengo idea de casi nada y sobre todo creo que no necesito informarme tanto. ¿De qué nos sirve esta información instantánea? Que en el fondo, por supuesto, es propaganda. Entonces, ¿actualidad no es sinónimo de presente? No, yo creo que es precisamente su opuesto, aunque esto la gente no lo entienda y se llama engaño. En absoluto, la actualidad para empezar es el presente que nada comunica. Si uno está enganchado a la actualidad, en realidad el tiempo se le escurre entre los dedos, ¿no? Y el presente sencillamente es aquel momento en el que tú puedes afianzarte, es decir, es un sustrato firme en el que tú puedes pisar fuerte, eso es el presente. Y quien vive agarrado a la actualidad realmente se pasa la vida paleteando sin rumbo, ¿no? Es como estar navegando pero sin timón, sin gobernalle, sin saber hacia dónde va. No, la actualidad es una invención seguramente del periodismo, es una invención del capitalismo y yo lo que abogo es por afianzarnos en el presente. Porque efectivamente quien busque ser feliz, lo cual es una idiotez, porque la felicidad no es algo que se pueda buscar fuera de ti, como quien va a buscar setas, pero bueno, quien quiera tener una vida dichosa solo la puede encontrar en aquello que los latinos llamaban el hic et nunc, que es el aquí y el ahora, que es el presente dichoso que habitan los dioses, ¿no? Entonces, ¿qué se hizo del pursuit of happiness? De la búsqueda de la felicidad, del propósito de la felicidad. Pues quien se encomienda a esa dura brega, pues en el pecado lleva la penitencia, me temo. Si uno busca la felicidad, pues no sé muy bien qué encontrará, pero seguramente otra cosa. Persio, el gran autor latino del siglo I, decía, no te busques fuera de ti. Y yo, ese es un mandamiento que llevo a rajatabla. No puedes buscar fuera de ti algo que solo puedes encontrar en tu interior, que es la felicidad, o la dicha, o el vivir a gusto en tus zapatos, ¿no? Y bueno, efectivamente esa idea de buscar la felicidad yo creo que es una de esas grandes trápalas de nuestro tiempo, que seguramente, bueno, pues es un eufemismo para disfrazar esa insatisfacción constante que nos hace estar buscando cosas que nunca nos hacían y que de hecho no solo nos hacían, sino que nos provocan más sed. Y así estamos toda la vida pues paleteando sin rumbo, ¿no? Hay una frase que me hubiera gustado meter en agitación, que no metí porque entonces no la conocía, que es de Lezama Lima, el gran autor cubano de Paradiso, que dice, nada hay más dichoso para el cien pies que la encrucijada. Bueno, pues efectivamente, quien está constantemente queriendo moverse, cuantos más caminos mejor, ¿no? Es lo que le pasa a las embarazadas, yo no lo conocía, el síndrome de las piernas inquietas. Bueno, pues al Homo agitatus le pasa eso, es por una cuestión de circulación, ¿no? Esta idea de que tienen que estar moviendo las piernas, ¿no? Pues necesariamente tiene que estar yendo de un sitio para otro, aunque sean lugares opuestos entre sí, ¿no? Como el cien pies que necesita encontrarse con encrucijadas. Bueno, pues yo sencillamente estoy en contra de eso y no me da la gana. ¿Se puede ser feliz siendo un don nadie? Se debe ser un don nadie para ser feliz, precisamente. Bueno, en tiempos del ciudadano publicista de sí mismo, en tiempos de exhibicionismo de la virtud, en tiempos en que hay que estar constantemente publicitando nuestra conducta para obtener una gratificación, una aprobación virtual, yo creo que precisamente hay que ser un feliz don nadie. Aquello que decía Balzac de que el incógnito es pasión de príncipes, bueno, efectivamente, hoy seguramente el incógnito sea una virtud aristocrática en el sentido de que está reservada a unos pocos. En el momento en el que todo el mundo quiere estar mostrándose y representándose y buscando esa aprobación virtual, yo creo que precisamente pasar inadvertido es la mejor forma de ser dichoso. La hace Biosas, decía Epicuro, esta idea de vive bien quien vive oculto. A la naturaleza le gusta ocultarse. Bueno, pues por algo será, por algo será. Entonces, para ser un don nadie y, por tanto, para poder ser feliz, ¿tenemos que dejar de hacer tantas cosas? Yo creo que sí. ¿Y coleccionar tantas experiencias?
Bueno, es que en realidad esto de las experiencias, cuantas más experiencias estás buscando, seguramente de menos te enteras, ¿no? Yo esto lo estoy viendo, en fin, con el turismo de aventuras, gente que se va a lugares exóticos y que al final se encuentran... ¿Por qué no te vas a Zamora? ¿Para qué te vas a Tailandia si en el fondo lo que te vas a encontrar en Tailandia, en ese parque temático, te lo puedes encontrar perfectamente en la Warner, que lo tenemos aquí cerca, ¿no? Pero ¿para qué? ¿Para qué te vas a ir a Tailandia? Son cosas que no lo entiendo. La verdad es que esta idea de las experiencias es curioso porque experiri realmente quería decir en origen travesía peligrosa, ¿no? Y sin embargo hoy la experiencia es todo lo contrario. Es una paradoja. Hoy vivir una experiencia significa vivir esa cuestión peligrosa pero sin el peligro. Es decir, yo quiero irme a frecuentar a un fakir, yo quiero comerme un lagarto vivo y yo quiero vivir tal, pero eso sí, quiero estar en un resort, quiero estar con medidas sanitarias, quiero tener acceso a no sé qué medicamentos si me pasa algo y quiero tener el avión en la puerta, ¿no? Entonces quiero la parte negativa porque es muy atractiva, pero sin los peligros que conlleva. ¿Sirve de algo la filosofía? La filosofía seguramente no sirva de nada. ¿Sirve para algo? No, en realidad no, porque la filosofía, entre otras cosas, nos enseña la diferencia entre sentido y utilidad. Y está bien que no tenga está bien que no tenga utilidad, está bien que tenga sentido. Utilidad tiene muchas cosas. Utilidad tiene, por ejemplo, pues conseguir un trabajo bien pagado, comprarte un coche muy grande, hacer cosas que te sirvan para algo. Y sentido, en cambio, a lo mejor tiene pues cuidar un bonsái y podarlo a despecho de que no te vaya a dar ningún fruto ni vayas a conseguir nada a cambio. Pero son cosas que tienen sentido. Por ejemplo, cuando tú eres adolescente y estás dando en secundaria la filosofía, justo en un momento de crisis, porque te estás planteando cuál es el sentido de tu existencia, por qué has nacido, qué haces aquí, qué vas a hacer con tu vida, eso seguramente tenga muy poca utilidad, pero tiene un enorme sentido. Entonces yo creo que está bien. A veces, por supuesto, la filosofía tiene utilidad, que es precisamente cuando se instrumentaliza, cuando a lo mejor su aparataje simbólico, lingüístico y tal se pone al servicio pues, de los típicos mercachifles del coaching, de la autoayuda y tal. En ese caso la filosofía tiene utilidad, casi mejor que no la tenga. ¿Vais a desaparecer de los planes de estudio? No ya la filosofía, sino los profesores de filosofía. Pues espero que no. Lo que pasa es que aquí diría dos cosas. Por parte de los políticos, evidentemente, hay una tentativa de reducir la educación a mero adiestramiento, es decir, infundir en los chicos una especie de conciencia de que hay que aprender un oficio y que lo importante es que se manejen en tareas instrumentales y que no piensen mucho. Eso sin duda. Ahora bien, creo que mi gremio no acierta cuando adopta una posición defensiva. Es decir, cuando al final se adopta una especie de victimismo sempiterno que a lo largo de las décadas siempre es el mismo discurso de van a por nosotros, estamos languideciendo, nos están matando. Bueno, francamente, la filosofía no es una ringlera de libros apolillados y un catedrático que se está muriendo del asco y que nadie quiere. No, la filosofía está muy viva. La filosofía permea todos los ámbitos de la existencia. Yo la filosofía la entiendo como algo que está completamente entremezclado con la vida. Entonces, la filosofía yo creo que tiene una gran acogida y un gran interés hoy en nuestra sociedad. Entonces la filosofía no es solamente esa enseñanza más o menos libresca y más o menos plumbea con que muchos lo asocian. La filosofía no es eso. ¿Y se puede enseñar, Jorge, filosofía? ¿Se puede enseñar jugando? ¿Se puede aprender filosofía jugando? En general, No. ¿se puede aprender jugando? Por supuesto que no. Por supuesto que no. Es que aquí... Pero es lo que se lleva, ¿no? Es lo que se lleva, por supuesto, y lo que ahora nosotros tenemos que hacer es plantarle cara. Por de pronto, una cosa que la gente no se da cuenta ¿qué significan las palabras? Tenemos que abrir el diccionario y ver que para empezar, la concentración es lo opuesto de la distracción, de la dispersión. Si tú estás disperso, no estás concentrado. Esto es una cosa básica. No se puede confundir la instrucción, la educación, la pedagogía, como queramos llamarlo, con una flash mob constante o con una mamarrachada constante en que los niños, mientras bailan, mientras se extenúan y mientras están haciendo vídeos para TikTok, están aprendiendo Aristóteles. Por supuesto que no. Y yo creo que además confundir la educación con el juego sobre pretexto de gamificarla no solo es un perjuicio para los chicos, sino que encima los pedagogos se equivocan asumiendo que toda novedad es buena por el hecho de ser nueva. A veces ponen a los niños a bailar, a veces lo que hacen es uncirlos a todos los gadgets que van saliendo al mercado, o bien la pantallita digital, o bien el móvil, o bien la tablet, pensando que como por ensalmo las maquinitas van a hacer que aprendan. Y es todo lo contrario. Si tenemos a esos chicos que casi todos están ya baqueteados por la inatención, por la hiperactividad y por 1000 estímulos. ¿Y cómo no van a estarlo? ¿Hay un entente cordial entre pedagogos y jefes de departamento de marketing de las Big Tech?
Un entente cordial es una forma muy benévola de llamarlo. Yo diría que sencillamente los pedagogos asumen acríticamente todo lo que les va lloviendo encima. O sea, en realidad ellos se uncen voluntariamente ese yugo. Son los compradores perfectos, los consumidores perfectos de toda la chatarra averiada que las Big Tech nos van vendiendo. Entonces los pedagogos al final son gente que está enarbolando la billetera para rápidamente comprar todo lo que se les venda. Sí, sí. Y para que no nos acusen de moderaditos por haber defendido la moderación, ¿reivindicamos la memoria en el estudio? No, pero por supuesto. Bueno, quien me dice que no hay que reivindicar la memoria, pues supongo que será una persona que se acerca, no sé, que se acerca al taller porque se le estropea el coche y entonces le dice el mecánico, espérate que voy a buscar en Google qué significa cigüeñal, porque todo está en la red, porque la memoria no hace falta. Si todo está en la red, ¿para qué me voy yo a aprender cómo es un motor de coche? Pero es que tú figúrate, es que eso es un dislate y sobre todo es que la memoria no es una cosa de aprenderte los Reyes Godos, cosa que nosotros no hemos hecho, ni la generación anterior y seguramente la anterior tampoco hizo eso. La memoria es... Messi no podría jugar al fútbol sin 1000 elementos de una memoria somática que le permita dar pataditas a un balón o lo que nos permite a nosotros sentarnos y hablar. Es que sin la memoria no podríamos hacer absolutamente nada. La memoria es importantísima. Dice el Eclesiastés, y te lo cito de memoria, que hay un tiempo para cada cosa. ¿No has entendido lo de trocito de memoria o no te ha hecho ninguna gracia? Ah, vale, no lo había quedado. No, pues es que, fíjate, me gusta que cites el Eclesiastés. Siempre estamos en estas cosas, esto pasa mucho en la filosofía, el gusto por el orientalismo, yo soy muy orientalista, pero yo no sé por qué no se reivindica el Eclesiastés como un libro de estos sapienciales inspirados a la altura del Tao Te Ching, a la altura de la Bhagavad Gita. Es uno de esos grandísimos libros que se han escrito y que te puedes leer en una tarde, ¿eh? Me parece maravilloso. Quizás haga daño cuando leemos que hay un tiempo para cada cosa, porque ahora para los niños solamente hay tiempo para el juego y para los mayores solamente hay tiempo para el trabajo. El trabajo lo ha totalizado todo, nos ha totalizado todo. Bueno, eso era una ñagaza, era una trampita que se nos puso, que era, oye, no penséis que este modelo fordista, taylorista, que establece que hay unos límites rígidos de oficina y luego de ocio y que son como paredes inamovibles. No, hombre, no te preocupes, esas paredes se van a caer y tú vas a poder gestionarte cuando quieras. Bueno, de esta trampa ya advirtió García Calvo a finales de los 80 cuando decía, si rompemos los límites entre ocio y negocio, al final lo que va a suceder es que el negocio va a colonizar todas las partes de la vida. Y si tú vas a querer ser tu propio jefe y vas a querer trabajar en casa, so pretexto de liberarte, al final lo que vas a hacer es un esclavo y vas a estar currando 24 horas al día. Y eso es lo que nos pasa, bueno, lo que le pasa, por ejemplo, a nuestros amigos dedicados a las profesiones creativas. Hay mayor esclavo hoy que los que cobran en likes y los que de alguna forma carburan con su entusiasmo su profesión, o incluso aquellos que confunden ocio y negocio. ¿García Calvo anticipó el teletrabajo? García Calvo, el teletrabajo no lo sé, pero yo creo que esta nueva esclavitud, esta nueva explotación, que es una explotación muy hipster, muy cool, muy trendy, yo creo que sí que la anticipó. Sí, yo creo que los explotados, por alguna razón, siguen pensando que son niños tiznados de hollín, como los de las novelas de Dickens, y los explotados hoy se llaman creadores de contenido. Y son aquellas personas, bueno, pues que no tienen un jefe con un monóculo y un sombrero, pero tienen un jefe muy enrollado que les cuenta unas cuantas verdades del barquero en retórica de NBA. Pedro Herrero les llamaría las nuevas clerecías. Las nuevas clerecías, es verdad, la nueva clerigalla. Sí, ese concepto está muy bien. Bueno, es que Pedro Herrero tiene un gran talento para acuñar conceptos divertidos. Sí que lo tiene. Espero tenerle aquí algún día donde estás tú sentado y espero que se traiga su libro. Tendrás que bajar el volumen porque tú ya sabes que Pedro tiene tendencia a hablar muy alto, todavía más alto que yo. Así que tendréis que bajar el micrófono. Pero no tan rápido. Es verdad. En tu libro En agitación, ¿no tiene un propósito moral o sí tiene un propósito moral? Sí tiene un propósito moral. Yo creo que la gente se confunde porque cuando tú hablas de que... Es verdad que antes has dicho moralina y ya has quedado claro. Los moralistas, al final, fíjate, los grandes filósofos, o al menos los que a mí más me gustan, no son los que hacen sistemas totalizadores, que se ocupan de toda la realidad, sino los moralistas. Los moralistas son aquellos que se ocupan de lo que es mores. Mores es costumbres. El que habla de las buenas y las malas costumbres. Y este es un libro moralista porque habla de las buenas y malas costumbres. Otra cosa es el moralismo, otra cosa es la moralina, pero por supuesto que es un libro moral, sin duda, y tiene un compromiso moral, sin duda. Otra cosa es que sea un libro catequético y demás, que por supuesto no lo es. Que no lo es. ¿Y se puede alcanzar la virtud no teniendo en cuenta las vidas de los santos, sino estudiando las vidas de los canallas y no queriendo parecerte a ellos? Es decir, ¿las vidas canallas tienen también un componente pedagógico?
Pues seguramente siquiera sí. involuntariamente. Es importante escarmentar en cabeza ajena y yo creo que algunos espejos invertidos nos pueden venir muy bien. Yo, la verdad es que algunos de los ejemplos que pongo en el libro, que son ejemplos a evitar, la mayoría tienen una base real. No todos son exactamente así. Yo reconozco que algunos los he exagerado y, bueno, pues evidentemente en aras de lo literario, pues al final los retocas un poco. Pero el destello inicial, por supuesto que se basan en lo que me contaban amigos, ¿no? Y eran ejemplos que yo quería evitar. La verdad es que yo suelo decirle a algunos amigos que ellos me han escrito este libro y a veces entre bromas y veras me dicen, bueno, pues comparte los royalties conmigo, ¿no? A mí me hace mucha gracia, tú sabes, el gran poeta Dante Gabriel Rossetti, que estaba casado con esa chica tan guapa, que había sido modelo de tantos cuadros, ¿no? Elizabeth Siddal, que se murió con 32 años y llevaban solo 3 años casaditos, 2 o 3 años, ¿no? Y entonces él, como prenda de amor, cuando ella es enterrada, pues en el sepulcro pone sus poemas completos, ¿no? Los pone a los pies del cadáver y la manda a enterrar, ¿no? Y este aquí que pasa un tiempo y al final manda que la desentierren porque necesita tener los poetas. Pues esto es igual, ¿no? O sea, él necesitaba pues yo les digo a mis amigos que en el fondo me lo han escrito ellos, pero luego en el fondo no. Y ellos han coleccionado experiencias que te han sido a ti muy útiles y que tú te has ahorrado esas experiencias, como los deportes extremos. Bueno, por supuesto que sí. Una vez que un amigo me decía que había que hacer una especie de nueva modalidad, no recuerdo el título, bungee jumping, de una especie de puenting en el que te quedas suspendido, así oscilando, alabeándote en un puente. Y yo me acordaba de la película aquella de Clint Eastwood, la de Cometieron 2 errores, que se queda colgando de la horca y tal. Me pareció una cosa horrible. No, la verdad es que lo bueno de la literatura es que incluso cuando vives sin sabores, que esto no es el caso, estos son chascarrillos muy simpáticos, pero cuando vives momentos que no son del todo alegres, luego siempre puedes transmutarlos en filosofía y puedes sacarle la parte buena, ¿no? Y yo creo que además se me da especialmente bien esto de ponerle a mal tiempo buena cara. Jorge, si todo lo que se ha escrito, todo lo que tenía que escribirse se ha escrito ya, ¿por qué seguir escribiendo? Bueno, digo en el libro que no hay nada nuevo bajo el sol y realmente eso es mentira, porque eso es una visión muy conformista y seguramente no sea del todo cierto. Lo que pasa es que quería sentar las bases, por lo menos poner límites al adanismo, que yo creo que es uno de estos males que todavía siguen vivitos y coleando, ¿no? Oye, si tú quieres hacer filosofía, no pretendas decir algo que no hayan dicho los místicos hindúes, los sabios musulmanes, los profetas hebreos, los moralistas franceses y los pragmáticos norteamericanos. Aunque solo sea porque es que sería mucha casualidad que dijese esto algo que no se le hubiera ocurrido a ellos. Ahora bien, pretender pensar que no se puede decir nada nuevo, pues tampoco está bien. Yo recuerdo, hay un texto de Orwell muy bonito en el que critica precisamente esa retórica de que no hay nada nuevo bajo el sol. Dice, no, cuando había esclavitud tenía que llegar alguien para decir que efectivamente es posible un mundo sin esclavitud, ¿no? Entonces, bueno, sí, es posible decir algo nuevo. Lo que pasa es que creo que el culto a las novedades en el que estamos ahora mismo instalados es una cosa terrorífica, ¿no? Porque en el fondo lo que hace es que se nos presenta lo mismo de siempre con una nueva capa. No te enfades porque además no es tu caso, pero en el periodismo se ve mucho las nuevas expresiones que se van acuñando, ¿no? El sintagma de crisis grave. Se ha hinchado tantísimo el lenguaje durante décadas, pero ya crisis rabiosa actualidad. La rabiosa actualidad, Humor corrosivo. Humor corrosivo. ¿Qué significa el humor corrosivo? Significa que el humor tiene que corroer las estructuras del poder, ¿no? Tiene que correrle los calcañares al emperador, ¿no? El humor incisivo tiene que mordisquearle, ¿no? Bueno, ¿y qué pasa con ese humor cuando ese humor va siempre a favor de obra, ¿no? Y va siempre atacando a los que el poder les dice que ataque. ¿Asistiremos a la creación de un ministerio del humor? No hace falta. No hace falta. No hace falta. La pesadilla orwelliana ya está aquí. Ya tenemos... el albardán y el bufón siempre ha cumplido una función, pero nunca había sido tan descarada como ahora. Terminamos la entrevista con una reivindicación, esta vez sí transgresora y esta sí que sí incorrecta, que es la reivindicación, la necesidad de los límites. Por supuesto que sí. Si quien nos está escuchando es padre, debe saber que a un niño hay que ponerle límites, y si usted es un adulto, póngase límites también a usted. Dice el refrán que cuando el camino es corto hasta los burros llegan, y con palabras más finas, Freud dijo que la civilización es la distancia que media entre un deseo y su satisfacción, con que habrá que elegir si preferimos ser un Sócrates insatisfecho o un tonto satisfecho. Ahí depende de cada uno. Jorge Freire, nuestro límite llega hasta aquí. ¿Qué se le va a hacer? Pues lo asumimos. Límite temporal. Bien. Muchísimas gracias y la próxima vez te traes el próximo libro. Lo haré. Muchas gracias, Gonzalo.